Estimados seguidores, bienvenidos a una nueva edición de 30 Minutos con en contrapunto.com, su portal de información y opinión. En esta oportunidad vamos a tratar un tema también de amplio interés social y que mantiene a buena parte de la población venezolana con grandes incógnitas y también con grandes expectativas. Estamos hablando de la emigración en Venezuela. Tenemos para tratar este tema con nosotros hoy a unos invitados muy especiales. A mi lado está la psicoterapeuta gestal Libertad García. También nos acompaña el joven publicista y empresario Eduard Guevara y el sociólogo Daniel Fermín. Intentaremos también contar con el apoyo de la periodista Adriana Morán Sarmiento, quien reside en Buenos Aires, Argentina. Emigrar, salir de Venezuela. Hay razones para que un buen sector de la población esté intentando salir de Venezuela, pero también hay razones para que un buen sector de la población no quiera salir de Venezuela. Según estadísticas del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la Secretaría de la ONU, estadísticas que llegan hasta 2012, Venezuela se ubica en el 7º lugar entre los países suramericanos con mayor índice de emigración, superada por Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia, y superando solo en este índice a Chile, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, hay una percepción que se puede recoger a través de conversaciones en la calle y especialmente fuera del país, de que Venezuela es el país suramericano de donde más se emigra, pues, ¿no? Hay esta percepción y nosotros vamos a conversar justamente con nuestros invitados precisamente sobre este tema. Voy a darle la palabra a nuestra psicoterapeuta gestal, Libertad García, porque antes de venir acá nosotros conversábamos sobre aspectos tales como lo que tiene que ver también con la psicología de quien emigra, pues, ¿no? Una vez que está fuera, cómo se siente, cómo se comporta, cómo comienza a ver su relación con el país de donde salió y con el país en donde está. Libertad, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema de la emigración en Venezuela? Ok, mira, yo diría que desde el punto de vista psicológico el proceso de la emigración tiene que verse desde antes. ¿En qué sentido? No solamente es qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está ocurriendo emotivamente, emocionalmente, psicológicamente en la psique de la persona que se fue del país ya, sino qué es lo que ocurre cuando la persona todavía está acá, a qué se enfrenta dentro del país. Es como una situación preemigratoria. También hay que evaluar en algunos momentos el proceso mismo de la situación psicológica cuando la persona se está preparando para salir del país. Y luego, por supuesto, cuando la persona ya se ha ido. Entonces son como 3 fases en las que el tema psicológico es importante y hay que abordarlo de alguna manera. Lo que yo he podido observar es que a pesar de las estadísticas que tú acabas de nombrar, el 7º país en porcentaje de migración, etcétera, etcétera, la emigración como tal en Venezuela es relativamente nueva. Se puede decir es decir, emigrar es salir del país. Migraciones como tal siempre han existido. Se puede decir que desde el periodo de posguerra y en el periodo de entreguerra hubo migraciones. Nosotros éramos un país receptor. Europeos y posteriormente luego con la situación política interna del continente americano, también éramos receptores de latinoamericanos. Correcto. Sí. Pero a nosotros no se nos veía como interesados en salir, al venezolano común, de a pie.
estábamos como a gustos con la situación del país. Eso ha cambiado, se puede decir que ha cambiado en la última década. Y ha habido como un repunte, no sé si tú me ayudas, luego, después del 2002, por el agravamiento de la situación económica. Entonces, para abordar, por ejemplo, la situación del que está pensando en salir y no ha comenzado el proceso. Generalmente a mí me ha llegado gente a consulta que está desde el punto de vista de la psicoterapia gestal específicamente, que es una corriente de la psicoterapia. Lo que yo me encuentro es a personas dicotomizadas, es decir, me voy, me quiero ir. Correcto. Y hay alguna parte de mí que no me deja, que todavía no me deja decidir. O me voy o me quedo. ¿Qué hago? Ahí hay situaciones que tienen que ver con problemas de identidad, entra como en un conflicto con la venezolanidad, ¿no? Oye, siento que no quiero este país ya, no me siento a gusto, o sí estoy totalmente atada al país o atado al país, pero hay algo que no me está dando, el contexto no me lo da y necesito buscarlo afuera. Correcto. Y generalmente conseguimos también no solamente situaciones de dicotomía y de identidad, sino situaciones de lo que llamamos situaciones abiertas, es decir, de repente yo estoy pensando como potencial inmigrante en salir porque me asaltaron, porque el sueldo no me alcanza, o porque parte de mi familia ya está afuera. Lo que he conseguido es que hay mucha rabia. El sentimiento relacionado con el proceso de decidir emigrar es frustración y rabia con el contexto que nos presenta el país ahorita. Y bueno, luego cuando se van, ya la situación, cuando ya ha superado la dicotomía, por decirlo así, bueno, yo me voy, ya no aguanto más, la situación se complejiza, por decirlo así. ¿Por qué? En el caso nuestro, a mí me dijeron, vamos a hablar de la fuga de talentos, específicamente. Si yo quería atajarte un momentito para darle la palabra a nuestros otros compañeros, pero ese tema que tú acabas de hablar, y específicamente ese término, fuga de talentos, yo quiero que lo retomemos luego. Okay. Y hablemos sobre ese aspecto. En un informe titulado La emigración en Venezuela durante la última década, escrito por Anita Freites, doctora en demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, se dan algunos datos interesantes. Pues. Uno de esos datos interesantes, aunque ella hace o coloca su foco en un periodo de la última década, un periodo migratorio comprendido en la última década, sin embargo ella no deja de mencionar que en efecto el proceso migratorio venezolano se inicia durante la década de los 80, de modo frecuente, de modo significativo, y todos pues los que tenemos buena memoria, quizás no los más jóvenes, pero los que tenemos buena memoria, recordaremos cómo comenzó el proceso de descomposición económica y una de las primeras grandes crisis económicas del país durante esta década, pues el famoso Viernes Negro que se dio durante 1983. Sin embargo, ella también establece que, en efecto, en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, el número de venezolanos que pasó a residir en el exterior aumentó de 378.000 a 521.000, lo que es un número nada desestimable. Pero tenemos también aquí con nosotros, como les decía, a un joven publicista y empresario, Eduardo Guevara, que vivió la experiencia de estar fuera del país y que ahora está aquí dentro de Venezuela, llevando adelante aspiraciones que tenía como empresario. Eduardo, bienvenido a 30 Minutos con En Contrapunto. Me gustaría un poco que nos hablaras de tu experiencia como joven venezolano que salió del país y que ahora está de vuelta tratando de llevar adelante proyectos económicos. Claro, lo que pasa es que cuando uno emigra tiene una ilusión, ¿no? Que quizás cuando llegas al sitio se cae esa ilusión que llevabas, quizás que ese progreso o lo que no conseguías aquí lo ibas a conseguir afuera. A veces se te hace cuesta arriba afuera conseguirlo, ¿no? Entonces cuando viene la desilusión y tú dices,
qué estoy haciendo aquí afuera, porque yo me comenté en algún momento cuando estaba afuera, decía, bueno, para pasar hambre afuera, prefiero pasar hambre en mi casa, quizás es una manera coloquial de decirlo, pero decidí regresar. Yo estuve 4 años fuera, estuve 4 años en Italia y regresé en el 2007. Decidí emprender una empresa porque creo que todavía en Venezuela se puede hacer mucho. Todos los países viven crisis, creo que tenemos una crisis profunda, pero creo que en la crisis hay dos tipos de personas para afrontar las crisis, ¿no? Quienes se sientan a llorar y quienes venden pañuelos. Entonces yo creo que todavía tenemos personas aquí que queremos vender pañuelos, estoy ubicado entre ellos. Y bueno, regresé y tuve el éxito de la empresa donde estoy, que se llama Industrias Invengraf. Nacimos hace 5 años y estamos siendo una empresa sólida ahorita en el mercado. ¿Alguna vez sentiste cuando estabas fuera de Venezuela, cuando estabas en Italia, alguna crisis de identidad como venezolano? ¿Te sentiste...? Siempre, porque lo primero que llega cuando llegas afuera, el primer día empiezas con nostalgia. Yo me recuerdo que cuando me fui era un invierno, en el 2004 fue el invierno más fuerte que hubo en Italia en los últimos 50 años, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Entonces empieza la nostalgia. El primer día yo decía, bueno, ¿qué hago yo aquí? Primero que me fui, estaba solo, y empiezas a sentir más la venezolanidad. Tú dices, bueno, ahora soy más venezolano que antes, ¿no? Entonces es cuando sientes que, yo en mi caso, sentía que no era del sitio, siempre estuve como pez fuera del agua y no me sentí cómodo en ningún momento. Gracias, Eduardo. Vamos con los comentarios del sociólogo y articulista Daniel Fermín. Daniel, hemos escuchado ya a 2 de los participantes y han dicho cosas muy, muy interesantes, pues, ¿no? Llama la atención, sobre todo, y me gustaría que comentaras un poco esto desde tu perspectiva, desde tu experiencia, el hecho de que en efecto se está dando durante estos últimos años un movimiento migratorio considerable, especialmente ubicado en un cierto sector de la sociedad. Las estadísticas también arrojan que este movimiento migratorio está ubicado en un sector específico de la sociedad, sector clase media alta, pues, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de esta situación? Bueno, en primer lugar hay que ver quiénes son los que están afuera y cuántos son los que están afuera. Eso tenemos estudios, el estudio de la doctora Nitza Freites, que además dirige un equipo de profesionales óptimos, de una gente de verdad que ha estudiado a fondo el tema de la migración en Venezuela. Estima que entre 2000 y 2010 estaba sobre los 500.000 personas las que se habían ido del país, y llevado a 2014, ese mismo estudio habla ahora de más de 800.000 personas. Otros estudios, como el estudio del profesor Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, habla de que serían 1.600.000 personas las que estarían fuera del país, y de ese 1.600.000 serían 1.400.000 las que se habrían ido en los últimos 15 años. Un número considerable. Entonces, lo primero que hay que decir, visto esos números, es que ciertamente, como ha dicho Libertad y como ha dicho Edward, la migración, que es un hecho social, bueno, tiene sus variables, ¿no? Y una de ellas es que el venezolano como emigrante es un fenómeno relativamente nuevo. Nosotros fuimos durante muchísimo tiempo un país receptor, un país que se había visto como una tierra de muchas oportunidades, y aunque ciertamente aún hay quienes quieran vender pañuelos, como dice Edward, es una realidad que la crisis que estamos viviendo ha arrojado a muchos venezolanos a salir del país. Entonces, no solo hay que ver cuántos están afuera, sino quiénes están afuera. Y quiénes están afuera, y por eso se habla de términos, y estoy seguro que lo vamos a tocar más adelante, como fuga de talentos, como fuga de cerebros. ¿Quiénes están afuera? Fundamentalmente jóvenes de clase media, entre 20 y 40 años. Y es un segmento de la población vital para el desarrollo del país. Es un segmento que concentra la fuerza laboral del país. Pero además de eso, Venezuela tiene una particularidad migratoria con respecto a otros países. Nuestra migración, a diferencia de la migración colombiana, de la migración ecuatoriana, dominicana, es una migración, como tú has dicho, fundamentalmente de clase media. Se estiman algunos estudios que el nivel
quienes emigran, sobre todo quienes emigran a España, a Estados Unidos, a Panamá, que el 90% de esas personas serían profesionales, que más del 10% de esas personas tendrían incluso una maestría. Entonces, es una migración muy distinta a la de nuestros vecinos, y es una migración un fenómeno absolutamente nuevo, que representa, como hemos dicho, como hemos comentado, un cambio profundo en los patrones migratorios venezolanos, que de pasar de ser, como mencionábamos, un país que recibía, un país receptor de personas que venían buscando oportunidades, nos hemos convertido, hay que decirlo lamentablemente, hay que meter el adjetivo, en un país que está expulsando una cantidad de personas, sobre todo jóvenes, sobre todo profesionales, que desean ir a buscar oportunidades en otro lado. Y allí hay otro punto, no solo cuántos son, no solo quiénes son, sino también por qué se van. Y la verdad es que el grueso de quienes se van se están yendo buscando un mejor futuro, buscando oportunidades que sienten que no tienen acá, sacando cuentas. Hoy los venezolanos, sobre todo los más jóvenes, nos hemos convertido muchos en una generación de arrimados, que no podemos acceder a vivienda propia. Las posibilidades de acceder a un trabajo que pueda, aunque sea, mantenerse a par con la inflación, por decir algo, son mínimas. El tema de la inseguridad, el tema de la independencia, son temas que han hecho que muchas personas decidan irse. Y allí, bueno, no solo el tema de la clase media, que si bien la clase media concentra la gran mayoría de quienes hoy aspiran a irse del país, hoy hay cifras que te dicen, por ejemplo, 1 de cada 6 jóvenes pobres, y lo dice Data Analysis, tiene aspiraciones de irse del país. Y más allá de los números, de las estadísticas, aquí pasa como pasa con algunas cosas, como algunas enfermedades o algunas epidemias o algunos virus que andan por ahí, que ya no se trata de estadísticas. O sea, uno pudiera decir, ciertamente, hay 25% de la población venezolana que tiene un familiar que se ha ido, pero la verdad es que pareciera que se ha hecho común, se ha hecho un hecho común. Entonces, allí, para ir redondeando la idea, ciertamente, aunque la clase media concentra la gran cantidad, el grueso de las personas que se quieren ir, hoy hay incluso procesos migratorios que van en reversa, en el sentido de que aquí hubo muchas personas que vinieron de los países vecinos buscando oportunidades de trabajo, que hoy se están devolviendo a casa, porque dejaron de encontrar aquí oportunidades. Y ahí hay un gran reto en temas de gestión, de políticas públicas, en temas de gobierno. Nosotros estamos lejos de ser todavía un país que se pueda considerar un país de emigrantes, pero ciertamente debemos ir prendiendo algunas alertas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo hay otros países que sí son países fundamentalmente de emigrantes, que tienen políticas para aquellos ciudadanos de esos países que están en otros lados. Hoy lo que hemos visto, y los últimos hechos así lo demuestran, que lamentablemente, en lugar de brindar asistencia a los venezolanos que están fuera, hoy el gobierno ha tomado unas medidas que llaman la atención, como por ejemplo esta suspensión de las visas, del cupo Cadivi de estudiantes a los que están afuera y dejándolos en una situación francamente de desamparo. Entonces, es una situación bien compleja que afecta las posibilidades incluso de desarrollo del país. Sí, por supuesto, claro. Estamos en 30 minutos en contrapunto.com, queridos amigos y seguidores, tocando un tema de mucha sensibilidad y que tiene, por supuesto, mucha tela que cortar y muchas aristas: la emigración en Venezuela. Hemos tenido la intervención de nuestros 3 panelistas, está pendiente, y ya le daremos la palabra a Adriana Morán Sarmiento, periodista venezolana que reside en Buenos Aires. Estamos en contacto con nuestros seguidores, quienes nos están enviando algunas inquietudes, algunas preguntas, y entre ellas nos llega una de uno de nuestros seguidores que dice: ¿qué hacer cuando te sientes como un pez en el agua en tu propio país? Ya vamos a intentar responder esa pregunta. Ciertamente, como lo dije al principio, hay gente que tiene motivos para irse, hay gente que tiene motivos para quedarse. Tenemos un ejemplo de un venezolano que estuvo fuera y regresó, encontró en algún momento motivos para irse y ahora encuentra motivos para quedarse. Es importante también tener en cuenta esto, y volveremos también sobre un aspecto muy importante, que es ese criterio que se ha manejado sobre la fuga de talentos, además agregándole el adjetivo de masiva fuga de talentos.
¿Por qué hablo de esto? Porque hay quienes dicen que ese criterio es altamente discriminatorio. Establece un cierto criterio manipulador al tratar de decir que el talento se va del país, el que se queda no tiene talento. ¿Tema polémico? Puede ser. Luego conversaremos dentro de poco, pero quiero darle el pase ahora a nuestra venezolana que reside en Buenos Aires, periodista, editora de una editorial que se llama La Vaca Mariposa, Adriana Morán Sarmiento. Tenemos a Adriana entonces. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a 30 minutos con en contrapunto.com. ¿Sí me escuchas, verdad? Hola. Sí, escucho perfecto. Hola. Perfecto. Adriana, comienzo por preguntarte, ¿cuándo te fuiste tú de Venezuela? ¿Cuánto tiempo tienes en Buenos Aires? Me fui en el 2008, ya tengo 6 años acá. ¿Pudieras contarnos un poquito tus motivaciones para dejar Venezuela, instalarte en Buenos Aires y cómo ha sido tu proceso de inserción en la sociedad argentina como venezolana? Sí, digamos, es delicado el tema, porque cuando la gente me pregunta por qué vine de Venezuela, siempre la primera opción es pensar que vine huyendo de lo político y de lo social. Y realmente cuando vine no eran esas las decisiones, no las tomé por eso. Vine a estudiar, vine a hacer otras cosas. Y bueno, y a pesar de que le cuesta a uno mucho como inmigrante conseguir un trabajo, conseguir un lugar donde vivir, y que te den oportunidades de poder hacer actividades o hacer cosas como un residente más, bueno, poco a poco como que fui adquiriendo esos derechos, digamos, ¿no? Pero bueno, mis razones para venirme fueron otras. Ahora viene mucha gente por esto de todo lo que está pasando político, económicamente, por el tema de la inseguridad. Todas las personas que conozco que llegan de Venezuela siempre dicen que es por eso, por la inseguridad. Y bueno, y es un tema que aquí hablamos mucho porque cada vez somos más venezolanos acá. ¿Tú percibes desde Buenos Aires que si hay una cantidad considerable de venezolanos que está saliendo de Venezuela, que está llegando a Buenos Aires buscando mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida? Sí, cada vez hay más. Se nota, de hecho, no hace falta ir a la embajada, se nota en la calle. Uno va por la calle y escucha los acentos. Y además los amigos que siempre escriben, quieren saber cómo venirse para acá. Yo creo que la gente viene para acá porque de los países sudamericanos me parece que Argentina es el más noble o el más amable, en el sentido de que es muy fácil obtener un DNI, bueno, insertarse de alguna manera, algún trabajo, qué sé yo, en algún café, en algún bar de mesonero, porque vienen mucho a estudiar, entonces los estudiantes buscan trabajos que sean como de más fácil, que puedan conseguir más fácil. Ya para profesionales es un poco más difícil. Pero sí, yo creo que esa es una de las razones por las que la gente viene mucho para acá, porque en comparación con otros países, o en comparación con Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, no sé, pienso que es mucho más fácil, el país es más amable en ese sentido, ¿no? De tratarte como inmigrante. Adriana, ya para finalizar y darte las gracias por tu participación, voy a dejarte con una última pregunta. Aquí nuestros invitados han hablado de un tema importante que tiene que ver con la emigración y es el asomo de una especie de dicotomía que se le presenta al venezolano que quiere emigrar. Me voy, no me voy, si me voy estaré dejando mi país sin hacer lo que debo hacer por mi país, sufriré alguna crisis de identidad una vez que me vaya. ¿Cómo asumiste tú esto y cómo lo asumes desde este momento en que ya estás instalada, que tienes proyectos que estás desarrollando en Argentina y que puedes ver desde allá de alguna manera lo que está pasando en el país por las informaciones que te llegan por los medios y por lo que tus amigos y compatriotas venezolanos te dicen? ¿Alguna vez has tenido alguna crisis de identidad? Sí, siempre, todavía. Pero yo creo que lo tengo muy claro porque todos mis proyectos
bueno, algunos saben el caso de la editorial, el caso de la librería, ambos con el nombre La Vaca Mariposa. Todos mis proyectos siempre están ligados a Venezuela. Cada vez que publico un autor, un libro, una revista o tengo libros en la librería, siempre trato de hacer ese cruce entre, digamos, lo latinoamericano, y Venezuela siempre está primero. De hecho, ahora hago unas cenas en la casa y hago comida venezolana, ¿no? Entonces siempre tengo como eso en primer lugar. Y sí, me dan mis crisis de identidad. Yo, bueno, soy maracucha, la nostalgia en la vida es importante. Pero bueno, pienso que voy a regresar en algún momento. A pesar de que tengo proyectos acá que van avanzando, en algún momento regresaré y continuaré lo que hago aquí, lo haré allá, en mi país. Gracias, Adriana Morán Sarmiento. Sí, hemos visto esas escenas que haces en la foto que colocas en Facebook y estamos esperando, yo particularmente, que me invites a una. Gracias, Adriana Morán Sarmiento, por tu participación en 30 Minutos con, aquí en contrapunto.com. Seguimos con nuestros invitados, y había una pregunta que dejamos en el aire antes de pasar a Adriana Morán Sarmiento, que era ¿qué hacer cuando uno se siente como pez en el agua en su propio país? ¿Pez en el agua, pues fuera del agua? Pez en el agua dentro de su propio país. No sé, la pregunta me llega como que si te sientes buenísimo, estás allí, pues tú eres el propio, como dicen ahora. Si es así, lo más probable es que tú no quieras emigrar así, se te esté cayendo. Posiblemente si estás como pez en el agua, es porque estás cómodo, todavía no te han robado posiblemente, no has tenido alguna crisis de inseguridad, tienes un buen empleo, posiblemente tus hijos, si tienes hijos, tienen una buena perspectiva aquí en Venezuela. Ahora, el problema es cuando nos sentimos como pez fuera del agua. Esa yo creo que es la situación real cuando hablamos de emigración como fenómeno nuevo, como lo dijo Daniel. Y en ese sentido, estar fuera del agua implica que estoy sin oxígeno en principio, estoy quedándome sin recursos, lo que tengo no es suficiente y el contexto no me da para impulsarme hacia adelante. Entonces estoy viendo hacia afuera. Entonces el asunto es, yo diría que la frase sería como pez fuera del agua. Es como el pivote que yo diría desde el punto de vista de la psiquis del emigrante, del potencial emigrante, lo que lo impulsa a salir. Pero yo quería comentar, no sé si puedo comentar al respecto. Claro, adelante, sí. Lo que se me olvidó el nombre. Adriana Morán Sarmiento. Adriana Morán. Es interesante porque cuando se habla psicológicamente de qué es lo que ocurre cuando tú sales, o cuando la persona sale, hay como un proceso de aculturación. Es decir, hay cambios en los contextos sociales, culturales, psicológicos, económicos y cualquier otro contexto en el que tú te desarrolles. Porque puede ser que sea un país de habla castellana y tal vez te desenvuelvas con más facilidad. Ahora, hay proceso de aculturación también allí. El proceso de aculturación se profundiza psicológicamente hablando cuando es un país con otro tipo de lenguaje. Inglés, alemán, belga, no sé, cualquiera, hasta con los mismos españoles. ¿Por qué? Porque las diferencias culturales son importantes. Entonces, es interesante su caso, porque yo siento que allí, aun cuando ella dice que hay procesos en los que siente que tiene como dificultades para adaptarse y necesita de los venezolanos, no sé si me equivoco, ¿no? Estoy aquí hipotetizando. Yo tengo la sensación de que hay un proceso de integración que ella ha llevado a cabo, en el sentido de que ha integrado lo que se lleva de acá con lo que está recibiendo del país receptor. Pero no siempre es así. Cuando hablamos de fugas de talentos, hay situaciones en las que te vas sobrecapacitado a Venezuela y no consigues un empleo de tu nivel allá. Y eso ocurre sobre todo con las mujeres. En los hombres no se ve tanto, es un tema también, pero sobre todo si tú te vas como profesional, no a estudiar, sino que vas a insertarte en el mercado laboral de ese país y consigues con que vas a estar subempleado,
eso te genera una situación psicológica, puede generar depresión, puede generar frustración, síntomas, hasta psicopatologías que van más allá de lo que yo manejo, pero que te afectan. Pues, y en el caso del género, hablando específicamente, es mayor el efecto sobre las mujeres. Porque estamos generalmente, yo no tengo estadística acá, pero generalmente lo que consigue es que, y también es un fenómeno nuevo, porque generalmente el que emigraba era el hombre. La mujer está emigrando, buscando otros horizontes, otras posibilidades, qué sé yo, otros contextos de vida, y no consigue insertarse laboralmente de acuerdo al nivel que trae de su país. Y otra cosa para culminar es que, por lo menos mi idea, para redondear la idea, es que lo que yo he observado, y también es un poco mi hipótesis, ¿no? como psicoterapeuta, es que no es igual el migrante el que emigra, como en el caso de México, países centroamericanos que han sido históricamente personas de estratos muy bajos, que además pasan un trabajo tremendo a la hora de emigrar. No es que agarran un avión y se van, sino que pasan un trabajo. Claro. En la situación psicológica y de estabilidad de la psique a la que ellos se enfrentan es hasta cierto punto distinta cuando hablamos de gente que tiene una profesión, un talento, son artistas, qué sé yo, porque tienden a insertarse más fácilmente afuera. Y eso les da más recursos de algún modo. Por supuesto. Y para terminar, él habló del tema del apoyo, de la red de apoyo. Hay países como México, países como España, yo creo que Alemania también, el propio Estados Unidos, que impulsan dentro de sus políticas públicas como receptores de migrantes, el hecho de que la misma comunidad de venezolanos, por ejemplo, o de colombianos, o lo que sea, latinoamericanos en general, constituyan una red de apoyo para recibir a la gente que viene. Porque eso disminuye, y en los estudios que ha habido, disminuye la capacidad de adaptación de esa persona. Y entonces puede ser que sea más fácil para ellos integrarse, no se marginen o no se separen. Marginar es que se excluyen del país receptor y también de su país. Quedan como apátridas, aunque el término no sea aquí aplicable jurídicamente, pero quedan como aislados, sino que se integran y asimilan lo que les está dando el país receptor. Sí, bueno, en mayo del 2012 hubo un video muy viral que seguramente muchos de nosotros recordaremos, y la gente que nos está siguiendo también, un video que se llamó Caracas, Ciudad de Despedida, grabado por unos jóvenes venezolanos que hablaban sobre su voluntad, su necesidad o su objetivo de abandonar el país, abandonar Venezuela. Vamos a recordar un momento de este video, Caracas, Ciudad de Despedida, y luego pasamos a conversar un poquito ya para finalizar con Daniel Fermín y cerramos con Edward. Es una relación amor-odio, así suena hiper cliché. Sí lo es, o sea, me cuesta irme, pero te dejo para salvarme, para poder verte luego. Algo así. ¿Qué es eso? Pues que irse y querer burda a Venezuela desde afuera, eso es algo que ha existido siempre. Caracas en sí es algo, pero Caracas es como una mezcla de muchas burbujas y cada quien está metido en una de esas burbujas, creo yo. Ya yo siento que no hay nadie aquí. O sea, yo siento que la gente que uno ya conoció aquí ya lo conoce, y así mismo. Por lo menos mi vida es demasiado dependiente de la situación de Caracas. Yo a veces cuando estoy manejando, por ejemplo, que si a las 6 de la mañana por la Cotamil, yo digo, Caracas sería tan perfecto sin la gente. Yo cambiaría de fondo la educación. A mí me parece que es lo prioritario. Sí, o sea, no sé, pero bueno, Caracas va a ser nuestra ciudad. Yo tengo, o sea, si yo me voy, estudio y vuelvo porque es Caracas, porque de aquí soy y porque mis historias están acá, como dije, mis días están acá y quisiera hablar de las cosas que están acá. Es un desorden mental la que tienen los venezolanos, que yo creo que esa es la personalidad de acá, o sea, yo creo que esa es la mayor característica. Sí me iría, me iría demasiado.
Bien, un video que se hizo muy viral, el que todos recordamos, tuvo incluso una cantidad de apoyos, otra cantidad de críticas, no pocas parodias, pero que está reflejando sin duda alguna una realidad de Venezuela, una realidad de la juventud venezolana. Daniel, fuga de talentos. Hay quienes sostienen que utilizar el término, la calificación de fuga de talentos puede resultar discriminatorio porque se restringe esa posibilidad de salir, que además está ubicada, como ya lo hemos dicho y lo reconocen distintos estudios, en un sector determinado de la sociedad. Discriminatorio porque pareciera estar diciendo que el que tiene talento tiene que irse, el que se va el que tiene talento y el que se queda pues no tiene talento. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, algunas cosas. Primero, creo que cuando la gente dice fuga de talentos, lo que se está refiriendo es precisamente al perfil del emigrante venezolano. Estamos hablando de gente profesional, de gente joven. Nosotros en Venezuela estamos atravesando y lo vamos a... Es un proceso que nos va a durar casi 30 años más, lo que se conoce como el bono demográfico, que es el fenómeno en el que la mayoría de la población, la mayor parte de la población está en edad económicamente activa, en la parte de la población económicamente activa. Hay menos dependientes menores de 15 años y hay menos dependientes mayores de 60, es decir, se supone que en este lapso de tiempo hay una gran oportunidad para echar el país adelante con la productividad de su gente, pues que está en una edad acorde para eso. Entonces creo que no hay una intencionalidad al menos yo no lo he leído así, de discriminar, ¿no? Con el término fuga de talento, fuga de cerebro. Lo que sí hay es un cambio profundo en lo que ha ido sucediendo y lo vimos con Adriana, lo vimos en este video ahora, lo hemos visto en las conversaciones que hemos ido sosteniendo. Parte del cambio del patrón migratorio no es solamente el hecho de que ahora estamos expulsando, antes recibíamos, sino también el mismo perfil de quienes se van y las mismas características de los que se van. Allí también hay unos cambios importantes. Antes la gente se iba y cómo no, mira, desde los años 70 en Venezuela ha habido oportunidades. Aquí, bueno, a partir del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, muchísimos venezolanos tuvieron la oportunidad de irse a estudiar al exterior y volver. Y ese era el perfil del que se iba. Era un venezolano que se iba a estudiar y volvía, y se daba casi por hecho. Hoy eso ha cambiado mucho, hoy es radicalmente distinto. Hoy se estima que más del 90% de las personas que se van no tienen planes de volver. Y eso es lo dramático, eso es lo verdaderamente fuerte del tema. También está allí, junto a lo fuerte, junto a lo dramático que resulta este tema de no querer volver, está el tema también de, bueno, cómo es la vida allá afuera. Se cumplen las expectativas, y Edward lo ha hablado bien, se cumple esa ilusión con la que la gente se va. Bueno, junto al proceso de asimilación, que muchas personas se asimilan muy bien, Adriana hasta un poco de acento ya tenía, otras personas la verdad que no se sienten cómodas afuera, ¿no? Y se terminan regresando así tengan los medios para permanecer afuera. Y definitivamente estamos ante un fenómeno que, como todo fenómeno nuevo, nos está costando adaptarnos y comprender. Ha cambiado no solo el tema frío de las estadísticas, de los números, de las características, de los rasgos, sino las dinámicas más próximas, las dinámicas familiares. Ahora hay tabletas y computadoras en las cenas de Navidad porque se han regado las familias. Ahora uno tiene unos sobrinos que hablan español y tiene otros sobrinos que hablan inglés y otros que hablan portugués. Entonces eso es lo realmente novedoso. Cómo cambia la dinámica familiar, cómo cambia la dinámica productiva del país. Y la verdad es que lo que debemos siempre tener en mente es que no importa dónde estén estos venezolanos, son venezolanos. Y en lo que viene, en lo sucesivo, pase X o pase Y, en el tema político, en el tema económico, la realidad es que esos venezolanos son fundamentales para reconstruir y para construir el país que todos queremos. Muy bien, gracias Daniel Fermín. Importante esta observación de Daniel al final. Lo importante es que son venezolanos y esos venezolanos tienen mucho que dar aún para la reconstrucción y el avance de nuestro país. Queridos amigos, cerramos con nuestro invitado Edward Guevara, publicista, joven empresario, y cierro con una pregunta simple para que nos la responda. Edward, ¿te sientes como pez fuera del agua o como pez dentro del agua en el país? Aquí me siento como pez en el agua. Primero porque estoy en mi país, creo que Venezuela es un país de oportunidades
creo que esta crisis que estamos pasando tenemos que solucionarla desde aquí adentro, nosotros luchando aquí, batallando, porque es muy cómodo decir, bueno, no me gusta lo que está pasando y me retiro. Creo que lo que estamos aquí, si luchamos y podemos vencer toda la crisis que estamos pasando. Creo que es temporal, es una crisis que toda crisis pasa, así como hubieron emigrantes, la gente en España emigró porque venía de una posguerra, venían de una crisis. Nosotros esperemos que esta crisis también pase y que le demos el reimpulso que este país necesita. Creo que el venezolano es muy talentoso, es reconocido internacionalmente así. De hecho, cuando yo estaba en Italia, la gente no me asociaba como, no ven como el venezolano como inmigrante, que en ese momento era el 2004, ahorita no lo sé. Pero cierro diciendo que Venezuela es un país de oportunidades y aquí batallando nosotros es que podemos sacar a este país adelante. Bueno, queridos seguidores de 30 Minutos con en Contrapunto.com, hemos tocado el tema de la inmigración en Venezuela. Queda con ustedes la información que nuestros invitados le han dado, quedan con ustedes las conclusiones y los aportes que ustedes quieran realizar a Contrapunto.com de ahora en adelante. Muchas gracias a Daniel Fermín, sociólogo, Libertad García, psicoterapeuta gestal, Edward Guevara, publicista y joven empresario, y Adriana Morán Sarmiento, periodista, quien nos acompañó desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos con en Contrapunto.com.